Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de Conexión Ciudadana. Recuerda que esta transmisión se está realizando desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. De la misma forma en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Te animo a que vayas ahora mismo a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, le des like a esta transmisión y además de eso puedas emitir tus comentarios porque este espacio es bastante interactivo. Este espacio también se transmite desde la emisora digital Cordillera FM en el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana, la tierra de mis amores. Desde Conexión Ciudadana tenemos varias misiones. En primera instancia, abordar 4 temas fundamentales que son transversales para las políticas públicas del país y de cualquier sociedad en el mundo. Estamos hablando desde economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, es decir, 4 temas que son centrales en la vida local y en la vida nacional. Ya desde este espacio, desde Conexión Ciudadana, diferentes figuras de la provincia y del país también, del mundo académico, político, empresarial, sociedad civil, dirigentes comunitarios, intelectuales. Estamos hablando de las fuerzas vivas de esta provincia y del país que han perfilado por Conexión Ciudadana para abordar, insisto, temas fundamentales que son objeto de políticas públicas. La gran misión histórica de Conexión Ciudadana, valga la redundancia, es conectar con las preocupaciones de la ciudadanía. Y no nos enfocamos en los problemas, porque como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros creemos mucho en el periodismo de soluciones. Fíjese que los mismos expertos que se han dado cita en Conexión Ciudadana, nosotros enfocamos, incluso en las mismas entrevistas, que bueno, hay problemas, sí, se citan, se dialoga, pero ¿cuáles son las posibles soluciones para que no nos quedemos solamente en el problema, sino las posibles oportunidades de mejora y de soluciones? Señores, hoy miércoles teníamos originalmente una entrevista pautada con el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico en la República Dominicana. Estamos hablando de Domingo Rojas Pereira, pero por razones personales del entrevistado no va a poder ser hoy, sino que ya se pautó para mañana jueves. Les pido excusa a la audiencia porque habíamos anunciado que la entrevista iba a ser hoy, pero insisto, por razones personales del entrevistado, la movimos para mañana jueves. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Como saben, nosotros tenemos un interés esencial de darle forma, de abordar los temas fundamentales. El día de hoy, el tema central que queremos tratar son los grandes secretos de la innovación. Y muchos se preguntarán, ¿por qué traer un tema a colación? Bueno, primero porque es propio de la tendencia de la economía, es propia de la misma cuarta revolución industrial y además de eso de que los países que apuestan a la innovación son los países que están en el ranking como las economías más avanzadas. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Miren, la República Dominicana, al igual que otros países de América Latina, y antes de entrar en lleno a las claves de la innovación en la República Dominicana y además de eso en América Latina, es bueno, digamos, hacer un pequeño relato histórico, ¿verdad?, de cómo ha sido la correlación de fuerzas desde el punto de vista económico de América Latina y de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es más próspera? ¿Por qué Latinoamérica sigue rezagada todavía en cuestiones del siglo XIX y del siglo XX? Y fíjese que incluso la misma currícula educativa es propia del siglo XIX y XX, cuando ya estamos en la economía del conocimiento, en la cuarta revolución industrial, cuando estamos en el Internet de las cosas, cuando estamos en la ingeniería genética, cuando estamos en la nanotecnología, la inteligencia artificial, las tendencias propias tecnológicas que son del siglo XXI y que todavía no cuajamos y no podemos exportar tecnología y además de eso exportar hasta talento humano. Señores, desde este espacio ya varias personas se siguen conectando. Nos ha escrito Fraile Martínez, que es un fiel oyente, sintoniza Conexión Ciudadana.
Escribe Frailin Martínez. Excelente aporte al país este programa con sus diferentes entrevistas a las diferentes figuras que se han dado cita en ese maravilloso espacio. Gracias, Frailin, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Además de eso, por tu valoración a este espacio, a esta propuesta de comunicación que se ha constituido Conexión Ciudadana. Decíamos que había que establecer algunas diferencias, pequeño relato histórico rápido, breve, antes de entrar a las 5 claves o a las claves de la innovación en República Dominicana y por vía de consecuencia en toda la República Dominicana. Y esto toca a la provincia de Monseñor Noel también, y lo vamos a explicar en el trayecto de este programa. Fíjese, Estados Unidos es más desarrollado que América Latina. Ha habido diferentes teorías en el campo de la sociología, de la economía, de las ciencias sociales en sentido general, para explicar ese fenómeno que hasta el día de hoy sigue teniendo un peso específico. Muchos lo han abordado desde un punto de vista de la teoría de la dependencia, es decir, cómo se relaciona el centro con relación a la periferia, es decir, con los países centrales y los países que están afuera, que están en la parte periférica, ¿no? Entonces, como el centro, es decir, los países centrales, los países más industrializados y más desarrollados han podido llegar a ese estadio de progreso y de desarrollo, y por qué otras economías de la periferia no han podido hacerlo. Bueno, ¿qué establece esta teoría? Bueno, los países subdesarrollados, por ejemplo, pueden tener hasta materias primas, pero no disponen de capital y de tecnología para explotar esos recursos naturales, por ejemplo. Y así uno lo ve incluso hasta con contratos que se realizan con empresas del sector minero, que tú dices, pero ¿por qué no se pudo haber hecho mejor el contrato? Bueno, la explicación o una explicación a ese fenómeno es la relación centro-periferia, es decir, la visión de la teoría de la dependencia, como los países periféricos, los países de afuera, digamos, dependen de los países centrales que sí tienen capital y tecnología para explotar nuestros propios recursos naturales. Esa es una explicación al drama de la dependencia o del subdesarrollo o al atraso en sentido general que en muchos campos tienen nuestros países, incluyendo la República Dominicana. Hay una que se considera como una de las más completas, que es la economía, es una visión de la economía que se centra en lo institucional, es decir, la economía institucional. ¿Por qué ese país es más desarrollado, en este caso Estados Unidos, y por qué la región de Latinoamérica queda un poco rezagada? Bueno, la visión institucional o de la economía institucional establece que eso ha sido posible sí y solo sí por el tipo de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que tenemos en América Latina? ¿Cuáles son las instituciones que prevalecen en Estados Unidos? Los expertos han planteado que el modelo de las instituciones que ha primado en países de América Latina ha sido fundamentalmente extractivista. Es decir, tienen la visión de tener una fuente, por ejemplo, de generación de riqueza, se sacan esos recursos, se usufructúa esos recursos de manera breve, pero no hay una reinversión del mismo capital, y eso entonces ha creado un modelo institucional donde las mismas instituciones favorecen más a las élites económicas y políticas en detrimento de las grandes mayorías, y que han establecido teóricos y expertos de que hay que cambiar esa correlación de fuerza, porque en el fondo, más que un problema técnico, es un problema político. Por vía de consecuencia, la solución es por la vía política, para cambiar esa correlación de fuerza y ese paradigma institucional. En cambio, en los Estados Unidos, según los teóricos eh, de la economía institucional, ha primado mucho la calidad de sus instituciones, donde se respeta mucho la propiedad privada, donde se favorece la inversión, y eso ha permitido que, sobre todo y además de eso, hay que señalar también la misma expansión territorial de los Estados Unidos, con episodios, sobre todo en México, se le tomó varias partes del territorio mexicano, pero Estados Unidos también se montó en la ola de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, inicialmente iniciada en Inglaterra con el proceso
de mecanización, la división social del trabajo. Ese llegó más tarde en América Latina, estamos hablando de finales del siglo XIX, 1870, y ya Estados Unidos en ese sentido ya le llevaba desde el punto de vista de aprovechamiento de esas nuevas formas de producción de riquezas, con las nuevas tecnologías, producto de la misma revolución científica. Eso permitió que Estados Unidos le llevara a América Latina cerca de 100 años. Y algunos teóricos de la ciencia política, como Fukuyama, establecen que desde el siglo XX, mientras las economías de América Latina van en un proceso de crecimiento por el mismo modelo de instituciones extractivistas, Estados Unidos aumentaba su ingreso per cápita, es decir, el ingreso por cada habitante aumentaba, mientras que el ingreso por cada habitante en América Latina tenía, digamos que, una disminución. Y eso, con el proceso de lo que muchos llaman el efecto compuesto, esto permitió que Estados Unidos creciera exponencialmente, creciera además de eso el ingreso per cápita, es decir, el ingreso que perciben los habitantes, y eso aumentó paulatinamente hasta el día de hoy las diferencias abismales entre Estados Unidos y América Latina. Pero, ¿cuál es otro punto de partida para dar una explicación a este fenómeno antes de entrar a las 5 claves o a las claves de la innovación a República Dominicana y en América Latina? Como hemos dicho, ha sido también las mismas instituciones. Señoras, otras personas se siguen conectando. Tenemos a María Altagracia de la Cruz. Gracias, María, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Fraile Martínez, Scarlen, gracias, Fiordaliza. Las personas se siguen conectando también en YouTube, en la cuenta de Conexión Ciudadana en YouTube, así como de Cordillera FM. El tema central del día de hoy son las claves de la innovación, porque algunos países son más innovadores que otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hemos hecho o estamos haciendo una especie de introito, de introducción, para explicar la correlación de fuerzas económicas entre Estados Unidos y América Latina, por qué esa economía es más innovadora y por qué la otra sigue rezagada. Algo muy puntual. Y eso debe servir de reflexión para el mismo liderazgo de nuestros países, que de hecho tienen mucho potencial. Y es el hecho de que al no tener una economía innovadora no podemos aprovechar ni nuestros propios recursos naturales. Es decir, usted puede tener, por ejemplo, grandes plantaciones de cacao, caso dominicano. Somos una potencia, digamos, en la producción de cacao. Producimos mucho cacao, pero lo exportamos sin ningún tipo de valor agregado. De allá para acá, sobre todo en los mercados europeos, viene ese chocolate carísimo, pero tienen capital, tienen tecnología, mano de obra extremadamente calificada, y le permite agregar valor a un commodity o a una materia prima. Y eso también pasa en otros rubros de las materias primas. Fíjese bien que hasta el año, cerca del año 2013, 2014, que fue a principios del siglo XX hasta el 13-14, que fue el boom de las materias primas en América Latina. La economía promedio anual crecía un 5 o 6%, según las estimaciones que han hecho los organismos multilaterales. Pero, ¿qué pasaba? América Latina se quedó rezagada en inversiones fundamentales, como en ciencia, en tecnología, en innovación. Es decir, todo ese dinero, producto de las alzas que tenían los commodities o las materias primas en ese rango de tiempo, no se invirtió en aspectos fundamentales, no se diversificó las diferentes actividades económicas, es decir, fueron economías monoexportadoras, y eso, cuando entra la crisis, pues tiene secuelas en la vida del Estado y en sentido general de la ciudadanía. Y esto explica muy bien por qué seguimos teniendo una mentalidad, como dirían muchos economistas, una mentalidad un tanto bananera. Entonces hay que superar eso y anclarse a las mismas tendencias de la economía mundial. Señores, recuerda que estás en Conexión Ciudadana. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir analizando este tema de las claves de la innovación en República Dominicana y en América Latina. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana.
donde tu voz cuenta. Vamos a ir ahora a una pausa comercial. Vamos ahora a esta pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana. Servicios legales de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este despacho legal? Bueno, tenemos contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria. Además, este despacho legal de la abogada Berenice Seri Mejía ofrece permiso de menores, constitución de compañías, es decir, para los emprendedores que quieran estar ya de manera formal en las actividades productivas. Otros de los servicios que ofrecen están el traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, además de eso, certificación de estado jurídico de inmueble. Y para completar, este despacho es bastante completo, porque además tienen servicios de copias y de impresiones. Señores, el horario de este despacho legal es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 del mediodía. ¿Cómo te puedes contactar con este despacho legal? Bueno, escribe o llama al teléfono 829-272-0330. Despacho legal de la abogada Berenice Seri Mejía. Señores, estás de regreso en Conexión Ciudadana. Esta transmisión se está realizando desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como del canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Puedes entrar ahora mismo a YouTube, escribes Conexión Ciudadana, puedes dar like, suscribirte, emitir tus comentarios, tus juicios sobre los videos que están colgados en YouTube, así como de esta transmisión. De la misma forma, esta transmisión se está realizando de la emisora digital Cordillera FM. Recuerda que de Conexión Ciudadana, tu voz cuenta. Analizamos temas fundamentales de la vida local del municipio de Bonao, desde economía, política, problemáticas sociales, así como también medio ambiente. 4 temas que son transversales para la articulación, para la promoción y la formulación y ejecución de políticas públicas. Esta es una gran misión que tenemos desde Conexión Ciudadana. De igual forma, señores, este espacio cree mucho en el periodismo de soluciones, donde no solamente se digan los problemas, sino que también pueda haber un espacio para la solución de esas problemáticas. Desde este espacio ya, en Conexión Ciudadana, diferentes figuras locales y además nacional, de ámbito nacional, se han hecho eco y han pasado por esta tribuna ya, que es Conexión Ciudadana, desde intelectuales, economistas, profesionales, expertos, dirigentes comunitarios, es decir, académicos también, las fuerzas vivas
de este municipio, así como de la República Dominicana, se han hecho eco en este espacio en Conexión Ciudadana. El día de hoy estamos analizando un tema central. Y bueno, también estamos haciendo esta transmisión ahora en mi cuenta de Instagram ya para completar este ciclo de transmisión. El tema central que estamos analizando con la audiencia de Conexión Ciudadana son las diferentes claves de la innovación. De manera introductoria ofrecimos, ¿verdad?, un introito donde explicábamos cómo las distancias desde el punto de vista estructural entre la economía estadounidense y la latinoamericana se ha consolidado a lo largo del tiempo, y hemos explicado cómo el modelo de las instituciones es la que ha creado esas mismas distancias. Por un lado, explicamos que en América Latina hemos tenido modelos de instituciones que son completamente extractivistas, y hemos tenido instituciones en Estados Unidos que son más fuertes, donde las instituciones están por encima incluso de las mismas luchas partidarias, por encima de los clanes. Hay un ecosistema que permite que las instituciones funcionen. En cambio, en América Latina, el modelo de las instituciones extractivistas hace que una minoría de la población, élites políticas, económicas, tengan el control cuasi absoluto en detrimento de las grandes mayorías. Por eso es que usted ve que las mismas políticas públicas que se articulan, los mismos programas tan sociales, que son dirigidas a estratos sociales bajos de la población, a veces quienes más disfrutan esos programas son personas de clase media alta o hasta con posiciones muy acomodadas. Entonces, desde la economía conductual, perdón, desde la economía institucional, se explica esa brecha entre Estados Unidos desarrollado y además de eso de América Latina que sigue rezagada. También decíamos que hay otras teorías que han aportado un gran valor desde el punto de vista intelectual para explicar esta dicotomía, esta diferencia estructural fundamental, y mencionábamos la teoría de la dependencia. Y mencionábamos el caso de cómo en países como el nuestro, que hay grandes recursos mineros, por ejemplo, recursos naturales en sentido general, y a veces tú dices, ¿por qué un contrato puede ser hasta lesivo al interés nacional? No ha pasado solamente aquí, ha pasado también en otras regiones del mundo. Y ahí la explicación que se le puede dar a la teoría de la dependencia es que no disponemos de capital y de tecnología. Por eso esos recursos financieros y humanos que vienen desde fuera, pues digamos que tienen un control en los propios recursos naturales nacionales. Ya entrando en materia sobre las ideas, sobre los secretos de la innovación, hay un libro que publicó el periodista Andrés Oppenheimer. Es un periodista que me llama mucho la atención por su trayectoria, por su calidad como profesional y además por una producción intelectual de cuáles son los pasos que debe agotar esta región, esta subregión del continente americano, América Latina, para asemejarse y poder dar saltos del punto de vista cuantitativo y cualitativo en materia de desarrollo. Y un punto de partida que es clave para América Latina y también para la República Dominicana y de esta provincia también es la innovación. Las economías que más innovan, que más se acomodan a las realidades del mercado internacional, a las tendencias de la economía internacional, son las que pueden ganar más, porque estamos en un contexto de una cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son los puntos de partida para crear una economía que sea innovadora, que no solamente sea dependiente de la exportación de commodities o de materias primas? En primera instancia hay que crear una cultura de la innovación. Eso menciona Oppenheimer en su libro Crear o Morir. ¿Qué es crear una cultura de la innovación? Miren, se pueden hacer grandes esfuerzos desde los gobiernos, cualesquiera, no importa del partido que sea que esté en el poder, el presidente de turno. Se pueden hacer esfuerzos de incentivos estatales para los emprendedores digitales, de la creación de parques tecnológicos en República Dominicana o en cualquier otra parte del país, el territorio nacional o cualquier otro país de América Latina. Se puede hacer todo eso, pero si no hay una cultura de la innovación,
si no hay un ecosistema que no solamente tenga apoyo del sector público, sino que también esté articulado el sector privado, las universidades, los intelectuales, los medios de comunicación, pues los esfuerzos que se hagan desde el gobierno van a ser en vano. Y esto por una razón fundamental. Usted puede dar todos los incentivos posibles, pero si no hay un ecosistema, si no hay una cultura, si no hay una visión, una mentalidad de todas las fuerzas vivas de la sociedad, los recursos económicos se pueden ir perfectamente al zafacón de la historia, como muchas veces ha pasado, porque debe haber una política enfocada donde los actores estén involucrados. En esa cultura, digamos, de la innovación, deben existir programas de crédito a los emprendedores. Y hay que hacer una acotación acá. Y es que, por ejemplo, cuando se habla de innovación, la gente solamente asocia la innovación a la parte tecnológica, la computación. Y eso es más que eso. O sea, usted puede innovar hasta en labores agrícolas, que pueden ser artesanales y a través de una tecnología se puedan crear dispositivos que permita producir más en menos tiempo posible y que se necesite menos personal. Eso es un salto cuantitativo y cualitativo para el sector, por ejemplo, agropecuario. Y esto, con esa misma tecnología que se aplique, puede fortalecer un sector entonces agroindustrial. Ya pasamos de una actividad eminentemente primaria y vamos a industrializar esa actividad para que genere más recursos, para que se produzca más en menor tiempo posible y hasta con un menos personal. Es decir, esto permite una optimización a la hora de generar recursos. Y a mí me parece súper interesante que desde las escuelas técnicas, desde los politécnicos, se incentiven más las ferias tecnológicas, pero no ferias tecnológicas para crear un artefacto y que sea solamente para la presentación de que los muchachos pasen de curso, pasen el cuarto año de bachillerato, el tercer año. Bueno, ahora no sé muy bien cómo que le llaman porque ha cambiado la mentalidad, pero el hecho es que cumplan el último año de escolaridad del bachillerato. Entonces, ese no debe ser el enfoque. Es cómo crear bienes y servicios que tengan, digamos que, una aquiescencia en el mercado, que ese producto o servicio que se ha creado tenga una gran demanda en el mercado. Es decir, fomentar emprendedores desde nuestras escuelas técnicas y desde nuestros politécnicos, incentivando ferias tecnológicas, incentivando el talento digital, incentivando la innovación y creando entonces una euforia y un entusiasmo en toda la generación de personas que están estudiando en la República Dominicana, como cualquier otra parte del mundo, de América Latina y de esta misma provincia. Es decir, cómo la innovación va a ser clave para tener un sector empresarial más pujante, para tener una economía más vibrante, para tener una economía que cree empleos de calidad y por vía de consecuencia mejore las mismas condiciones materiales de la población. Y eso es clave. Sí, primero, crear una cultura. Lo más difícil es crear esa cultura. Te puede, insisto, dar incentivos, dar dinero, pero se necesita crear una cultura de la innovación. Y usted se fija, por ejemplo, que países desarrollados, que ahora lo son, hace 50 años estaban en las mismas condiciones de la República Dominicana. Saludamos a Carlos Hernández. Amigo Carlos, gracias por tu sintonía desde esta transmisión en Instagram, que empezamos el día de hoy en Instagram, asimismo como a las personas que están sintonizando Conexión Ciudadana en esta transmisión, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos varias personas conectadas, Scarlett, Fior, Berenice, otras personas se siguen conectando. Bueno, aquí escribe Fraile Martínez. Este paso es súper interactivo. La gente llama, escribe. Para seguir con este tema, escribe Fraile Martínez. Asimismo es, hermano Ricardo, la currícula educativa está ya desfasada en República Dominicana, dice Fraile Martínez. También dice él, eso es lo que ha permitido a China estar en la cima en estos momentos, ha sido la innovación definitivamente. Y fíjese,
A propósito de ese comentario que dice Fraile Martínez, hace casi 20 años, China estableció la enseñanza obligatoria del inglés. Eso es clave, porque es que el referente de Estados Unidos es la principal potencia del mundo. Claro, está compitiendo con China, está coexistiendo en el sistema internacional, pero la principal potencia es Estados Unidos, la economía más innovadora, con el PIB más grande también, superando hasta países juntos del BRICS. Entonces, si Estados Unidos es la economía más innovadora, ¿por qué no hay un plan piloto de enseñanza de inglés? Por ejemplo, en la República Dominicana se han hecho esfuerzos desde el programa El Inglés por Inmersión, pero pienso que eso debe ser más ambicioso y que sea un proyecto de país que abarque toda la República Dominicana. ¿Por qué no crear, por qué no incentivar un sistema público de calidad a nivel educativo que sea hasta bilingüe? Porque el idioma inglés sigue siendo un privilegio para los colegios bilingües de este país. Porque, ok, una minoría de la población se está educando, tiene educación de calidad, pero ¿cómo vamos a competir con otros mercados? Ya la competencia del futuro, del presente y del futuro, ya no es por territorios, señores. Está muy bien, la gente puede, la potencia puede expandir desde el punto de vista geográfico, pero ahora mismo la batalla va a ser por el talento humano. El talento humano. Usted ve, incluso muchos hindúes formados en universidades tecnológicas de Estados Unidos, del circuito tecnológico de Estados Unidos, del más alto nivel, Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o por sus siglas en inglés, el MIT, Stanford, y todo ese circuito tecnológico de universidades que ofrecen carreras tecnológicas. A propósito de ese mismo comentario que ofrece Fraile Martínez, por ejemplo, China, Vietnam, un país que se declara socialista, República Socialista de Vietnam, tiene más estudiantes universitarios estudiando en Estados Unidos que los países que estamos más cerca de Estados Unidos, como México, por ejemplo, o la República Dominicana, que está en Centroamérica, en el Caribe. Entonces, eso te dice, primero, la mentalidad del liderazgo, que debe adaptarse a las nuevas reglas del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, y hay un rezago en ese sentido. Por eso tú ves países que están mucho más lejos de Estados Unidos, no están ni siquiera en América, pero sí tienen la visión de que la nueva competencia va a ser el talento humano y no los territorios. Señores, estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta, abordando temas fundamentales. El día de hoy estamos abordando las claves de la innovación en la República Dominicana y por vía de consecuencia de esta provincia de Monseñor Noel, y además de eso está de América Latina. Otro punto de partida en las mismas claves de la innovación es fomentar la educación de calidad, pero una educación enfocada hacia la innovación. Históricamente, usted lo puede ver hasta en universidades del país y de otras partes de la región de América Latina, que a veces la misma currícula educativa, el mismo contenido se ha quedado en la Guerra Fría, es decir, en el proceso de confrontación Estados Unidos versus URSS, y en un discurso, está muy bien, pues, el imperio, y está bien, te lo compramos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora, ¿cómo vamos a transformar eso en más generación de riqueza, en cómo mejorar el bienestar de la población? Porque al final se queda como en una especie de cuentos chinos. Hay que hacer algo que supere el estado de cosas. Y una clave para eso es la innovación, tener una economía innovadora. Se siguen conectando personas. Vemos aquí en Instagram Carlos Hernández. Carlos, gracias por tu sintonía. Te enviamos saludos. También está Gabriel Rico, que estuvo con nosotros hace una semana y media en una entrevista en exclusiva analizando las relaciones bilaterales entre Estados Unidos
México, la República Dominicana también. Es decir, gracias, estimado, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Entonces, otro punto clave en este tema que estamos analizando de la innovación, insisto, es fomentar, y así lo establece el periodista Oppenheimer en su libro Crear o Morir. Bueno, crear, fomentar una educación tendente hacia la innovación. Y eso es clave porque hay un déficit de formación de capital humano para la innovación, porque muchas de nuestras universidades se quedaron atrás, se quedaron en la Guerra Fría, se quedaron en el copy-page. Ahí todavía en universidad usted ve que hay que escribir 20 cuadernos para pasar una materia, aunque la gente no haya entendido absolutamente nada de lo que escribió en el cuaderno. O sea, debe haber una revolución educativa que permita la formación de capital humano que se inserte en la economía mundial sin tantos pretextos y sin tantas historietas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Hay que redefinir, sí y solo sí, el modelo educativo que sea tendente hacia la innovación. Que los mismos politécnicos, los institutos politécnicos a nivel nacional ofrezcan inglés, que los mismos politécnicos se conviertan en centros de innovación, no para un figureo de autoridades, eso no es para figureo de autoridades, ni de culto a la personalidad, eso es para que el país avance, eso es para que los jóvenes avancen, eso es para que la economía crezca más de los 127.000 millones de dólares, que es el tamaño de la economía actual, que pueda crecer más allá del turismo, que pueda crecer más allá del envío de remesa, más allá del sector construcción, que se puede incluso hasta exportar capital humano hacia otras economías. Pues, fue la Guerra Fría, por ejemplo, pero Cuba, por ejemplo, se centró en fortalecer, por ejemplo, buen equipo de médicos, y los médicos iban desde América Latina, África, el Caribe, Asia, o sea, ¿dónde no llegaban los médicos cubanos? Y hasta el día de hoy son famosos. O sea, hay que hacer un hincapié en redefinir el modelo educativo tendente, que sea tendente a la innovación. Señores, tenemos otros comentarios en esta transmisión en Conexión Ciudadana. Escribe Berenice Serí: en República Dominicana ha incrementado el presupuesto para la educación y se ha implementado la tanda extendida en muchas escuelas públicas. Esto ha mejorado el acceso, pero los avances no han tenido el impacto esperado en la calidad del sistema. En muchos casos, la inversión no se ha traducido en mejoras dentro del aula, dice Berenice. Dice Berenice además, todavía hay escuelas en malas condiciones, con pocos recursos y docentes. No siempre, a ver, todavía hay escuelas con malas condiciones, con pocos recursos y docentes que no han sido. Ajá. Además, el enfoque pedagógico sigue siendo obsoleto, centrado en la repetición, ¿verdad? En la repetición y no en desarrollar el pensamiento crítico, creatividad o capacidad para resolver problemas. Más allá del acceso a la educación, dice Berenice, se necesita una transformación profunda que priorice la calidad y el aprendizaje útil para la vida. Gracias, Berenice, por tu sintonía en Conexión Ciudadana y por emitir tus comentarios en este tema que estamos abordando sobre las claves para la innovación en la República Dominicana y por vía de consecuencia en toda la región de América Latina. Decíamos que hay que crear las condiciones a través de un buen sistema educativo para la innovación, que nuestros estudiantes se estén incentivando en software, en tecnología de la información, en energías renovables, porque se necesita generar energía más allá de los combustibles fósiles. Esos son los temas del siglo XXI, no de qué cosa del pasado. Y con eso no quiere decir que no se apele al pasado. Podemos tomar lo mejor del pasado, pero estamos en el presente. Estamos hablando de que hay más demanda de servicios públicos. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que estar en la onda de las mismas tendencias de la economía para que este país no se quede atrás en ese sentido. Mencionábamos que había un déficit de capital humano porque las universidades no están formando personas
para las mismas necesidades del mercado. Y más allá de la necesidad del mercado, es que, bueno, las personas necesitan un espacio laboral y que sea de calidad. Por de consecuencia, tiene que tener la formación para insertarse sin mayores tramas. Señores, estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta, analizando en este espacio, en estos momentos, cuáles son las claves para la innovación en la República Dominicana y por vía de consecuencia de toda América Latina. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales del despacho de la abogada Berenice Ceremejía. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este despacho? Bueno, están desde contrato de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, traspaso de vehículos. Además de eso, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble. Y este despacho legal es súper completo porque además ofrece servicios de copias e impresiones. ¿Dónde está localizado este despacho legal de la abogada Berenice Ceremejía? Está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cómo te contactas? Bueno, marca al 829-272-0330. Estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. El día de hoy estamos analizando desde Conexión Ciudadana cuáles son las claves de la innovación en República Dominicana y por vía de consecuencia de toda la región de América Latina. Algo que también ha primado, antes de entrar a otra clave de la innovación en América Latina, ha sido la visión anti-estadounidense. Ha sido una visión anti-estadounidense que de alguna forma ha perjudicado, porque hay que tomar lo mejor de lo mejor y ya lo que no es muy positivo, pues torear al gigante estadounidense. Entonces eso también ha obstaculizado que podamos tener una mayor sinergia con los Estados Unidos. En el punto que nos quedamos sobre fomentar una educación para la innovación en República Dominicana, hemos visto también que las universidades tienen el desafío de establecer mejores programas de cooperación con universidades extranjeras. Y mencionábamos el caso de que Vietnam, China, que está mucho más lejos que nosotros, República Dominicana y otros y los países de la región, que están más cerca de Estados Unidos, en Vietnam, en China, en Corea del Sur, en Singapur, tienen más estudiantes en las mejores universidades de Estados Unidos que los latinoamericanos y que los mismos dominicanos, para ponerlo como punto de partida y referencia. Y una de las barreras fundamentales ha sido el tema del inglés. Una persona va a aplicar a una universidad de esa, bastante prestigiosa, de alto nivel, sobre todo de alta intensidad tecnológica, y hay que tener un inglés muy bueno, no solamente hablarlo, sino tener una gramática con los exámenes internacionales que dan de estandarización, como el TOEFL, entre otros, y eso ha sido, digamos, una barrera para entrar al mercado educativo innovador de los Estados Unidos. Y por eso es que
la política pública educativa debe ser lo más revolucionaria posible. Hasta el día de hoy, la enseñanza del inglés en las escuelas sigue siendo un privilegio porque está solamente para un segmento minoritario de la población. Y mientras sigamos teniendo esa mentalidad de quienes dirigen o quienes han dirigido y dirigen la cosa pública, pues vamos a seguir en muchos sectores, pero nos vamos a quedar rezagados en las verdaderas tendencias de la economía. Como ustedes ven, a los empresarios de el top de las tecnológicas, pero ¿por qué llegaron ahí? Había un ecosistema, ¿eh? Había una cultura de la innovación, donde si tú fracasabas como empresario, donde si tú fracasabas en ese proceso de incubación de un proyecto o de una empresa, tú no te ibas al zafacón de la historia, ni te morías tampoco. Bueno, no le funciona esa idea. Bueno, vamos a ver qué otra se puede aplicar. Y eso ha sido un común denominador. En cambio, en países como el nuestro, como República Dominicana o cualquier otro de América Latina, una persona no tiene éxito y como que se siente muy vergonzoso, le da miedo innovar, pero eso pasa porque aquí no hay tolerancia al fracaso, porque en Estados Unidos no, o en esas economías innovadoras, Corea del Sur, que además de eso, su cuerpo profesional crea muchas patentes. Las patentes, y en estos países también invertimos muy poco en innovación. Y esto ha hecho que si usted fracasa en un negocio en esos países, como que bueno, es una oportunidad para aprender. Me caí, pero me levanto luego. Y ahora, siguiendo con este tema, otras personas se siguen conectando en esta transmisión y están emitiendo sus comentarios, tanto en Conexión Ciudadana, en YouTube. Tenemos a Raquel Abad Lora. Gracias, Raquel, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Tenemos a Felicia Serí. Gracias, Felicia, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. También tenemos, déjame ver, a Fraile Martínez, a Scarlett Yulisa, a Berenice también en sintonía, que también han emitido sus comentarios. Gracias también a las personas que se han conectado en esta transmisión en Conexión Ciudadana, en el mismo canal de YouTube, en mi cuenta personal de Facebook y de la cuenta de Facebook de Cordillera FM. En ese mismo sentido, decíamos que otro elemento en las claves para la innovación es eliminar, es derogar las leyes que matan la misma innovación. Si no hay un ecosistema, si no hay un entorno colaborativo que permita crear empresas y sobre todo de capital tecnológico, de alta intensidad tecnológica, eso va a generar por los mismos niveles de burocracia. Desde países como el nuestro, República Dominicana y en otros, se han realizado, hay que reconocer, esfuerzos como tema de burocracia cero para reducir los trámites a la hora de aperturar una empresa. Entonces eso ha sido positivo, pero persisten con relación a otros países con ciertos niveles de desarrollo. Y mencionábamos que en esa misma tesitura es necesario ver el fracaso en nuestros países como una oportunidad. Aquí vimos también en Instagram que se conectó Rosa Accesori. Hola Rosa, gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana desde esta transmisión también en, en Instagram, en mi cuenta personal de Instagram como Ricardo Yen RD. Otro cuarto elemento bastante importante es que es estimular la inversión, la inversión en innovación. Esto es clave. Fíjese, aquí se han hecho distintas iniciativas en el área, por ejemplo, para mejorar capital humano en tecnología. En República Dominicana, como la creación del Parque Cibernético, el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, el Instituto Técnico Superior de San Luis, el ITCC, así como otras entidades como el Infotep, pero ha faltado más, a mi modo de ver, un tema de más inversión en tecnología desde el mismo sector privado. Es decir, todavía yo no he visto, al estilo estadounidense,
de que esos mismos parques cibernéticos, que esos mismos espacios, que a veces se crean también para fanar al presidente de turno, pero más allá de eso, no hemos visto, por ejemplo, a los fondos de inversión de aquí, de República Dominicana y de otras latitudes del mundo, invertir en innovación, es decir, que esos mismos centros que mencionamos, ITTC, ITL, Infotep, etcétera, sean espacios de innovación, de creación de emprendimientos, que el capital de riesgo financie las ideas, los proyectos emprendedores de los muchachos que egresan de esos centros, de esas universidades y permitir crear, qué sé yo, bienes, servicios que sean además asequibles a la población y si no son asequibles, que sean de alto valor que la persona esté dispuesta a pagar. Ha faltado eso, digamos, una mayor inversión de capital en innovación. Otro punto de partida en esta inversión en la innovación es que hay poca creación de patentes y eso es un indicador fundamental que hacen los mismos organismos financieros multilaterales, es decir, ¿cuántas patentes ha registrado República Dominicana en los últimos 10 años? Bueno, ahí hay una estimación y te dicen, bueno, por ese concepto, por ese indicador, la República Dominicana está quedada en innovación con relación a países como Singapur, Estados Unidos, y a veces dicen, no, pero tú estás comparando con una economía más grande. Bueno, tenemos que compararnos con alguien que sé que ya haya llegado. No vamos a comparar con uno más chiquito, porque la idea es ver qué han hecho otros para importarlo de acuerdo a las mismas características del país, pero que podamos sacar lo mejor de lo mejor. Entonces hay un gran desafío de estimular la inversión en innovación en la República Dominicana para que nos insertemos sin mayores traumas en la economía mundial. Y ahora estamos abordando las principales claves de la innovación en América Latina. Las personas se siguen conectando. Dice Berenice Seri, comenta, en un país como la República Dominicana, la innovación es clave para avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible. Nos enfrentamos a muchos desafíos que en áreas como salud, educación, transporte y empleo, y solo con ideas nuevas y soluciones creativas podemos superarlos. Aunque hay talento y emprendimiento, todavía falta, dice Berenice, apoyo real para que esas ideas crezcan. Apostar por la innovación no es un lujo, comenta Berenice, es una necesidad para mejorar la calidad de vida y competir en un mundo que cambia rápido. Eso es lo que estamos compartiendo, este criterio. Estamos en la cuarta revolución industrial y es formar los recursos humanos que puedan competir en ese mercado y podamos mejorar las condiciones de vida de las personas. Miren, en este punto sobre la estimulación de la inversión en innovación, a veces uno siente que las empresas están separadas de las universidades. Las universidades están dando contenido por un lado y las empresas están en otras dinámicas. ¿Por qué no hacer más esfuerzos para que las mismas universidades ofrezcan no solamente de interés para el mercado, pero que haya un mayor acercamiento frente a las necesidades del aparato productivo? Yo, por ejemplo, he aplaudido iniciativas de universidades como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Usted ve que gran parte de sus carreras, de su programa de posgrado y doctorado están muy conectados con las tendencias de la economía y además de eso de la realidad del aparato productivo. Y esa no es solamente una visión solamente pro-empresarial, es que hay una realidad, hay que formar recursos humanos, porque al final la gente se forma porque quiere ejercer, quiere mejorar sus condiciones de vida. Entonces, debe haber un mayor acercamiento entre las universidades y las empresas no son enemigas, porque al final las universidades, los centros de educación superior forman precisamente para el mercado, también de manera humanística también, pero para responder a las mismas necesidades del aparato productivo. Es decir, las empresas no son enemigas de las universidades. Por eso el contenido tiene que estar ajustado a las mismas necesidades del mercado. Y es un punto
de partida bastante interesante. Es decir, usted no puede ver de las mismas universidades a, a los empresarios, a los gremios empresariales como enemigos, porque usted está formando gente para que salga a la calle. Y hay gente que sabe crear empresas, sabe generar, producir dinero, y necesita gente, necesita capital humano. Entonces entiendo que debe haber un mayor acercamiento entre las universidades y el capital privado. Decíamos y mencionábamos que en esa misma tesitura debe haber una mayor intervención de los fondos de inversión, capital de riesgo que pueda financiar ideas tipo como ha pasado en otras partes del mundo como Estados Unidos. Por ejemplo, esta misma aplicación, Instagram, Facebook, YouTube, fueron creadas por muchachos. Claro, la gente dice, no, que no, no, sí estudió. Y se estudió 2 semestres, 3 meses, fue en Harvard, en Stanford, el MIT, pero fue de calidad. Hay contactos, hay relaciones, hay un ecosistema, hay el capital de riesgo financiero o proyectos, porque tampoco vamos a victimizar porque estaban bien. O sea, eso no es una cosa de loco. Eso no es fortuito. Hay un ecosistema que permite y ha consolidado hoy a esas empresas que incluso cotizan en los mercados financieros, que le ha permitido grandes rentabilidades. Hasta el día de hoy, muchas de esas empresas, hasta como Google, tiene un capital bursátil, por ejemplo, que puede superar a cualquier economía de la Unión Europea, como por ejemplo España. Y eso lo hace una economía que innova. Señores, por otro lado tenemos un tema puntual y también lo toca Oppenheimer en su libro Crear o Morir, que es la globalización de la innovación. Cómo permitir que esos recursos humanos se formaron en esas universidades de alto nivel, de alto calibre, que generan patentes, que permiten hacer crecer la economía de manera orgánica, no artificial, no artificial, sino que es orgánica, producto de oferta y demanda, algo básico en economía. Entonces, eso. En ese mismo sentido, en ese proceso de globalización de la economía hay una necesidad urgente y fundamental de la misma enseñanza del inglés. También agradecemos a Gregory Sena, politólogo, que se ha unido a esta transmisión en Instagram, donde estamos analizando las claves de la innovación, cómo crear una cultura de la innovación, cómo fomentar la educación para la innovación, cómo derogar leyes que no permiten la innovación, cómo estimular la inversión en la innovación, cómo el capital de riesgo, los fondos de inversión juegan un papel fundamental. Y eso ha permitido el boom de las grandes tecnológicas. Y el último punto que estamos ya tratando para finalizar es la globalización de la innovación. Es necesario. ¿Cómo podemos crear, insisto, bienes y servicios? ¿Cómo podemos exportar capital humano? Porque ya la nueva competencia ya no es por territorios. Ahora la nueva competencia es por talento humano. Y por eso, y aprovecho esta ocasión, a propósito que estamos hablando de las claves de la innovación, pienso que el mismo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Messi debe seriamente repensar, replantear las becas nacionales e internacionales. ¿Cómo podemos crear, cómo fomentar un sistema de becas que responda no solamente a la necesidad del mercado, sino a las mismas necesidades estratégicas del país? Por eso el Ministerio de Educación Superior y Tecnología, MESID, es clave en ese proceso de tener una economía más innovadora, porque si queremos duplicar el tamaño de la economía, no solamente creciendo en turismo o esperando un dinerito de las remesas, que son por año más de 10 mil millones de dólares, que son fundamentales para el sostén de la República Dominicana, pero si queremos crecer más allá de los 127 mil millones de dólares, necesitamos tener sí y solo sí una economía más innovadora. Y eso debe ser, como explicábamos, a través de una revolución educativa con tendencia a mejorar el proceso de enseñanza, que esté conectada a la necesidad del mercado, que esté conectada a un proceso de creatividad y que permita una expansión
en la República Dominicana. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a todas las personas que se conectaron desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana, así como de mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Ahora esta transmisión también por Instagram, mi cuenta de Ricardo Yen RD, y también, por supuesto, desde la emisora Cordillera FM. Señores, hemos llegado, insisto, al final de esta transmisión. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.